¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué los libros de leyes parecen tan ordenados, casi matemáticos, con sus columnas, artículos, secciones? No es casualidad, desde luego. Para nada. Hoy vamos a meternos de lleno en la idea que está detrás de todo ese orden, que fue una revolución silenciosa en el derecho: la codificación. Y para hacerlo, partimos de un texto académico, bastante denso, sobre la modernidad jurídica. Un texto que en el fondo nos invita a mirar la fontanería de nuestro sistema legal, ¿no? Justo. Nos pregunta por qué, en gran parte del mundo, el derecho se organiza en estos grandes bloques que llamamos códigos. Y la respuesta, como veremos, es una mezcla fascinante de filosofía, de política y de pura estrategia de poder. Exacto. Porque la palabra código nos hace pensar en un libro enorme en una estantería. Pero lo que de verdad importa es la acción, el verbo, codificar. El análisis que tenemos delante lo define como el gran invento jurídico de la modernidad. Una operación jurídica total, dice. Eso es. Suena muy ambicioso. Y lo es, porque no se trata solo de escribir leyes, es una forma de pensar el derecho desde cero. Sin esta idea, el derecho privado que conocemos en el mundo del civil law... Pensemos en España, Francia, casi toda América Latina. Exactamente. Sería un caos incomprensible. La codificación fue la respuesta a ese caos. Vale, pues vamos a desgranar esa operación total. Si no es solo juntar leyes, ¿qué es exactamente? El análisis lo descompone en varias acciones clave. La primera, entiendo, es simplemente hacer limpieza. Sí, reunir todas las normas que andaban dispersas por ahí. Una labor casi de arqueología jurídica. Totalmente. Imagina el panorama antes de esto, en el antiguo régimen. Tenías las costumbres locales, las leyes del rey, el derecho de la Iglesia, las sentencias de los jueces, las opiniones de juristas de hacía siglos. Un laberinto. Un laberinto de fuentes que se contradecían. El primer paso era ponerlo todo sobre la mesa. Un caos normativo, vaya. Y una vez que tienes ese montón de leyes, el segundo paso es sistematizarlas. Aquí entra la razón, ¿no? Ya no vale el porque siempre se ha hecho así. Justo. Se busca una arquitectura lógica, se extraen principios generales y a partir de ellos se construye una estructura coherente. Y esto nos lleva a la tercera acción: simplificar. Eliminar redundancias, normas obsoletas y, aquí viene lo importante, según el texto, eliminar los privilegios. Ahí está la clave. A esto ya no es solo técnico, esto es profundamente político. Simplificar significaba cargarse las leyes especiales para la nobleza, para el clero, para cada gremio. Era una forma de demolición social a través de la ley. Vaya. Totalmente. Era la igualdad ante la ley hecha texto. Y eso conecta con los siguientes pasos: unificarlo todo en un solo cuerpo normativo, como el Código Civil, y publicarlo. Claro. La idea de que cualquier ciudadano pudiera, en teoría, ir a una librería, comprar el código y conocer sus derechos, era algo absolutamente radical. Ponía fin al secretismo del derecho, que era una herramienta de poder para las élites. Exacto. Pero el análisis menciona dos acciones más que me parecen las más profundas. La sexta es congelar criterios jurídicos. Congelar suena un poco peligroso, ¿no? Suena a estancamiento, sí. ¿No se supone que el derecho debe evolucionar? Es una tensión fascinante, y has dado en el clavo. Congelar aquí significa dar estabilidad. En lugar de que el derecho cambie con cada vaivén político o cada nueva sentencia, el código fija las reglas del juego a largo plazo. Ah, vale. Establece qué es la propiedad, qué es un contrato, es el ancla del sistema. La idea no es que sea inmutable para siempre, sino que su cambio sea un proceso meditado, legislativo, no algo arbitrario. Entiendo. Es una estabilidad predecible. Y la última acción sería fundar la autoridad del derecho en ese texto. La ley es la ley porque está en el código. Punto. Exactamente. La soberanía se traslada de la tradición o del juez al texto de la ley, que aprueba el Estado. Por eso el documento que analizamos lo llama el ADN del Civil Law. El mecanismo con el que el Estado moderno construye un orden jurídico legible y predecible. Eso es. Pero una idea tan potente no puede surgir de la nada. El texto nos lleva atrás en el tiempo y menciona ejemplos como el Código de Hammurabi o la Ley de las 12 Tablas en Roma, pero nos advierte de que no los confundamos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la ambición. Esos textos antiguos eran compilaciones, listas de reglas y castigos. Si haces X, te pasa Y. Muy práctico. Muy práctico e importante, pero no tenían una teoría detrás.
No pretendían crear un sistema racional y completo del que se pudieran deducir todas las soluciones a todos los problemas. Eran más bien un catálogo de soluciones concretas. Como una lista de preguntas frecuentes con sus respuestas, en lugar de un manual de gramática que te permite construir cualquier frase. Esa es una analogía perfecta. La idea de crear esa gramática del derecho es puramente ilustrada. Es el sueño de pensadores como Montesquieu o Rousseau. Un derecho basado en la razón, único para toda la nación y general para todos. Un orden lógico frente al caos heredado de la historia. Un sueño muy bonito, pero de ahí a hacerlo realidad se necesita un catalizador. Y ese fue, claro, la Revolución Francesa. La revolución hizo el trabajo sucio, por así decirlo, al demoler toda la estructura de privilegios y fueros, creó un solar vacío. De repente había espacio para construir un edificio jurídico nuevo desde los cimientos. Pero para eso hacían falta ciertas condiciones. El texto las llama precondiciones. Y son clave para entender por qué ocurrió entonces y no 100 años antes. A ver, ¿cuáles eran esos ingredientes? Primero, necesitas un Estado fuerte y centralizado. Un poder capaz de decir: esta es la ley para todo el territorio, por encima de los nobles locales. Sin eso, un código es papel mojado. Lógico. El músculo para imponerlo. Segundo, una sociedad que, al menos en teoría, sea igualitaria ante la ley. No puedes tener un código único si tienes leyes distintas para nobles y campesinos. La revolución proporcionó esa igualdad formal. Todos ciudadanos. Exacto. Y tercero, necesitas la mentalidad, la filosofía racionalista, la creencia de que el derecho no es algo místico, sino una arquitectura conceptual, algo que se puede diseñar y construir de forma lógica. Como un edificio. Como un edificio. La Ilustración dio ese marco mental. Y con esos tres ingredientes, el escenario estaba listo para la gran obra. El Código Civil francés de 1804, el famoso Código Napoleónico. El análisis lo describe como una plantilla conceptual. Un blueprint civilista, básicamente el modelo a seguir. Y vaya si lo fue. Y adaptó por toda Europa continental, luego saltó a América Latina, a partes de África, de Asia. El producto de exportación jurídica del siglo XIX. Sin duda. ¿Y por qué tanto éxito? A simple vista uno diría que por su claridad, su orden, hizo el derecho más accesible. Pero el análisis va más allá y descompone su éxito en 4 racionalidades. Sí, es como mirar el motor del código, verlo no solo como un libro de reglas, sino como una máquina con múltiples funciones. Vale, vamos con la primera. La racionalidad formal. El código no es una lista, es un sistema. Organiza la realidad en categorías lógicas, personas, bienes, contratos, herencias. Crea un lenguaje técnico común, con su propia gramática, que permite que todos los juristas hablen el mismo idioma. Entiendo. Es pasar de palabras sueltas a tener un diccionario y una sintaxis. Y la segunda, la política. Aquí vemos el código como una herramienta de poder. Al crear una única ley para todos, el Estado central consolida su autoridad, elimina poderes intermedios y fomenta una identidad nacional. El código ayuda a construir la nación. Es una estrategia de unificación potentísima. Es a la vez una herramienta de liberación para el ciudadano y de control para el Estado. Una tensión muy interesante, sí. Y luego se menciona una racionalidad pedagógica. Esto me llama la atención. Estamos diciendo que la forma en que se enseña derecho en la universidad hoy en día es consecuencia de una decisión de Napoleón. Exactamente. Y es una idea potentísima. Un derecho caótico es muy difícil de enseñar, pero un derecho ordenado, en un sistema lógico como un código, es perfecto para la enseñanza. Claro. Permitió crear las facultades de derecho modernas y formar en masa a una nueva élite de abogados, jueces y funcionarios que piensan todos dentro de la misma lógica, la lógica del código. Es una forma de formatear la mente jurídica de una nación entera. Una herramienta de reproducción ideológica increíble. Y nos queda la última, que no podía faltar, la racionalidad económica. Por supuesto. Al establecer reglas de juego claras, estables y uniformes para la propiedad, los contratos y el comercio, el código reduce la incertidumbre. ¿Y los costes de transacción? Justo. Crea un mercado nacional unificado. Es, en muchos sentidos, el lubricante jurídico que necesitaba el capitalismo del siglo XIX para despegar. O sea que el Código Napoleónico fue una revolución filosófica, política, educativa y económica. Todo en uno. Por eso su éxito fue tan arrollador. No era solo un buen texto legal,
Era una tecnología institucional increíblemente eficaz para construir el Estado-nación moderno. Ok, todo esto suena increíblemente ordenado, casi perfecto. Pero la vida real nunca lo es. Me imagino que un sistema tan rígido, diseñado en el siglo XIX, debe tener unas grietas enormes a día de hoy. El análisis también se mete en eso, ¿verdad? Por supuesto, porque el mismo éxito del modelo generó sus propios problemas. El primero es el que tú insinuabas antes, la rigidez. Los códigos se diseñaron para ser estables, pero la sociedad cambia a una velocidad de vértigo. Temas como la bioética, Internet, los nuevos modelos de familia. Simplemente no cabían en las categorías pensadas en 1804. El código envejece. Y supongo que eso lleva al formalismo excesivo. Los juristas se enamoran tanto de la belleza del sistema que a veces se olvidan del mundo real. Es un riesgo constante. Y la crítica más profunda que recoge nuestro texto es la de la falsa completitud. Es la arrogancia del código, la pretensión de que tiene una respuesta para todo. Pero la vida social siempre lo desborda. Siempre. La vida es infinitamente más rica y compleja. El código es un mapa, pero el territorio siempre es más grande. Y en ese mapa había partes enormes del territorio que simplemente no se dibujaron. El análisis es muy claro al señalar cómo los códigos clásicos invisibilizaron a muchísima gente. Completamente. El sujeto ideal del código era un propietario varón burgués. Las mujeres, los trabajadores, los consumidores, las minorías. O no existían o estaban subordinados. Exacto. No eran los protagonistas de la historia que el código contaba. Gran parte de la historia jurídica del siglo XX ha sido la lucha de estos grupos por hacerse un hueco en ese texto. Lo que nos lleva a la situación actual, que la fuente llama una crisis contemporánea del modelo. ¿Significa que los códigos están muriendo? No exactamente muriendo, pero sí perdiendo su posición de monarcas absolutos. Están siendo desafiados desde arriba y desde abajo. Desde arriba. Por la constitucionalización del derecho. Ahora, por encima del Código Civil está la Constitución, los derechos fundamentales, y también por el derecho internacional. Y desde abajo me imagino por una sociedad mucho más plural que exige regulaciones específicas que no caben en el gran código. Justo. El derecho del consumidor, el ambiental, el informático, son mundos nuevos. El texto dice que los códigos no mueren, sino que mutan. Pasan de ser el centro del universo jurídico a ser una pieza más. Una columna vertebral, pero no todo el esqueleto. Muy buena imagen. Una columna vertebral dentro de un sistema mucho más complejo y multinivel. Vale, y esta tecnología institucional se expandió por el mundo. El caso de América Latina es especialmente interesante. No fue una conquista, sino una adopción voluntaria. Fue una decisión estratégica de las élites criollas. Para construir sus nuevos estados-nación, necesitaban una herramienta que les permitiera unificar el derecho, romper con el pasado colonial y modernizar sus economías. El código era perfecto. El texto destaca dos ejemplos clave, el de Argentina, pero sobre todo el de Chile de 1855 de Andrés Bello, que califica como el modelo más sólido. Sí, el Código de Bello es una obra maestra. No fue una simple copia del francés, sino una adaptación increíblemente inteligente a la realidad hispanoamericana. Bello bebió de muchas fuentes y creó un producto que se convirtió, a su vez, en el modelo para muchos otros países. Incluido Colombia. Incluido Colombia. De aquí llegamos al caso concreto. El Código Civil colombiano de 1873 es básicamente una adaptación del Código de Bello. Esto significa que la estructura mental del derecho en Colombia es napoleónica casi pura. Totalmente. La estructura del Código colombiano es la clásica. Un libro sobre personas, otro sobre bienes y propiedad, otro sobre sucesiones y el último sobre obligaciones y contratos. Esa es la arquitectura conceptual sobre la que se ha construido toda la formación jurídica en el país. Durante más de un siglo. Cuando alguien estudia Derecho en Colombia, le están enseñando a pensar dentro de esas categorías decimonónicas. Y el texto insiste en que esta mentalidad del código sigue increíblemente viva. Cuando surge un gran problema, la primera reacción del legislador colombiano es proponer un nuevo código. Tenemos un código de comercio, un código penal, un código disciplinario. La idea de que la solución a la complejidad es crear un nuevo cuerpo sistemático y coherente está totalmente internalizada. Es la forma por defecto de pensar la ley. Sí. Entonces, si en Colombia tenemos este ADN napoleónico tan arraigado, ¿qué pasa cuando choca con las realidades del siglo XXI?
Pienso en temas como los derechos de las comunidades indígenas, que no encajan en la idea de propiedad privada individual del código. O la propiedad digital, los activos en la nube. ¿Dónde metes eso en las viejas cajas de bienes muebles e inmuebles? Ahí es donde el sistema debe crujir. Y cruje. Vaya si cruje. Esa es la gran tensión del derecho colombiano actual. Tienes una estructura base del siglo XIX que choca con los valores de la Constitución de 1991, que es pluralista, y con una realidad tecnológica que nadie podía imaginar. ¿Y cómo se resuelve esa tensión? Pues gran parte del trabajo de la Corte Constitucional en las últimas décadas ha sido precisamente ese. Forzar al viejo código a dialogar con estas nuevas realidades, reinterpretándolo, a veces declarando partes de él incompatibles con la Constitución. Es un proceso de mutación forzada. Si tuviéramos que resumir la gran idea, entonces, la codificación no es el libro en sí, sino el método, esa forma de pensar el derecho como un sistema ordenado y racional. El texto lo llama el Manual Operativo del Estado-Nación. Me parece una definición perfecta. Es la ingeniería del sistema. Y entender esa ingeniería es clave para comprender cómo funciona el derecho en países como Colombia. A pesar de todos los desafíos, esa columna vertebral codificada sigue ahí. Sosteniendo gran parte del edificio. Se ha complementado, se ha agrietado, pero no ha sido reemplazada. Y me quedo con una reflexión final que se deriva de todo esto. El texto nos recuerda que una de las funciones clave de un código es congelar el derecho para darle estabilidad. Pero vivimos en un mundo que ya no es estable, sino que está en un estado de cambio disruptivo, sobre todo por la tecnología. Y esto plantea una pregunta inevitable. ¿Podemos seguir enfrentando los problemas de un mundo exponencial con una herramienta mental diseñada para la estabilidad? O, dicho de otro modo, ¿es la propia mentalidad del código, esa obsesión por el orden y el sistema completo, la que necesita una actualización fundamental para el siglo XXI?